El expresionismo alemán es un movimiento artístico que surgió en Alemania a principios del siglo XX, abarcando varias disciplinas, incluyendo la pintura, el teatro, la arquitectura y por supuesto el cine. Este movimiento se caracterizó por su enfoque en la distorsión de la realidad para transmitir emociones subjetivas, a menudo explorando temas oscuros y perturbadores. El expresionismo alemán surgió en una época de gran agitación social y política en Alemania. A finales de la Primera Guerra Mundial, el país estaba devastado económica y moralmente. La derrota en la guerra y las duras condiciones del Tratado de Versalles dejaron a Alemania en una profunda crisis. Este clima de incertidumbre y desesperación influyó profundamente en los artistas de la época, quienes buscaron formas de expresar su angustia y alienación. Este movimiento fue influenciado por varias corrientes artísticas previas y contemporáneas, como el simbolismo, el fauvismo y el cubismo. En pintura, artistas como Edvard Munch y Vincent van Gogh, con sus estilos emocionalmente intensos y distorsionados, fueron precursores del expresionismo. En la literatura, las obras de Franz Kafka y los dramas de Strindberg reflejaban temas existenciales y de angustia que también serían explorados en el cine expresionista. El cine expresionista alemán se distingue por varias características visuales y temáticas que lo hacen único. La primera es la estética visual, donde podemos encontrar una escenografía distorsionada. Los decorados en las películas expresionistas eran a menudo artificiales y exageradamente distorsionados, con ángulos agudos, sombras profundas y perspectivas desorientadoras. Este estilo visual servía para reflejar el estado psicológico de los personajes y crear una atmósfera de inquietud. También podemos ver la iluminación dramática. El uso del claroscuro, es decir, fuertes contrastes de luz y sombra, era común, creando así un juego de luces y sombras que añadía una capa de misterio y tensión a cada una de las escenas que se presentaban en estas películas. El maquillaje y vestuario también eran característicos. Los personajes a menudo tenían maquillaje exagerado y vestuario estilizado que acentuaba sus emociones y rasgos psicológicos. Por otro lado, tenemos las características temáticas. Muchas películas expresionistas exploran temas de alienación, locura y la lucha interna del individuo contra fuerzas externas y desconocidas. La moralidad y la dualidad se veían reflejadas en estas historias, ya que frecuentemente trataban cuestiones como la dualidad del bien y el mal dentro de los mismos personajes. El pesimismo y la desesperación reflejaba el contexto social y político de la época. Estas cintas a menudo tenían un tono pesimista y bastante fatalista. La última característica importante es la narrativa y los personajes que eran representados en este tipo de películas. Los protagonistas a menudo eran individuos torturados, enfrentando conflictos internos y externos que siempre o casi siempre los llevaban al borde de la locura. Las narrativas eran generalmente oscuras y trágicas, con finales que no necesariamente ofrecían una resolución feliz a los conflictos. Esta corriente artística produjo varios cineastas y actores influyentes cuyas obras dejaron una marca indeleble en la historia del cine, como Robert Wine, quien es uno de los directores más importantes del movimiento, a quien tal vez conozcas por su película más emblemática, es decir, El gabinete del Dr. Caligari. Esta película es considerada la obra maestra del expresionismo alemán y un hito en la historia del cine. La cinta es famosa por su estética visual distintiva, con decorados inclinados y distorsionados que reflejan la mente perturbada de los personajes. El gabinete del Dr. Caligari no solo estableció muchas de las convenciones del cine expresionista, sino que también influyó en futuros géneros cinematográficos como el cine noir y el terror psicológico, sin olvidar a cineastas como Tim Burton y Guillermo del Toro. Murnau fue otro director crucial en el movimiento expresionista, conocido por su habilidad para combinar técnicas visuales innovadoras con narrativas poderosas. Su película más importante es Nosferatu. Esta película es una adaptación no autorizada de la novela de Drácula, de Bram Stoker, y es uno de los primeros y más influyentes filmes de vampiros. Nosferatu es célebre por su atmósfera inquietante, por el uso magistral de la iluminación y las sombras, y la interpretación espeluznante de Max Schreck como el vampiro Conde Orlok. La película es un ejemplo perfecto de cómo el expresionismo alemán podría transformar una simple historia de terror en una obra de arte visual y emocionalmente impactante. Fritz Lang es quizás el director más conocido del cine expresionista alemán. Su influencia se extiende mucho más allá de este movimiento. Lang fue un maestro de la creación de mundos oscuros y opresivos que reflejaban las ansiedades y miedos de la sociedad de su época. Metrópolis es una de las películas más ambiciosas y visualmente impresionantes de esta corriente, la cual está ambientada en una distopía futurista. La película aborda temas como la lucha de clases, la tecnología y la alienación. Metrópolis es famosa por sus innovadores efectos especiales, su diseño de producción monumental y su narrativa épica. A pesar de haber sido editada y censurada en varias versiones, la película ha sido restaurada a su gloria original y es considerada una obra maestra del cine mundial. M, El vampiro de Düsseldorf, es otra de las películas claves de este movimiento, aunque cabe resaltar que se realizó cuando el movimiento expresionista estaba en decadencia. M muestra la continua influencia del expresionismo en el trabajo de Lang. La película sigue un asesino en serie de niños, interpretado por Peter Lorre, y es conocida por su atmósfera sombría y su exploración de la moralidad y la justicia. M es un puente entre el cine expresionista alemán y el cine noir,
que en ese momento estaba emergiendo. La cinta es aclamada por su dirección, actuaciones y uso innovador del sonido. Además de las obras de Wijn, Murnau y Lang, hay otras películas que también son fundamentales para comprender el expresionismo alemán y que te comparto a continuación. El Golem, de Paul Wegener. La película está basada en la leyenda judía del Golem. Cuenta la historia de una figura de arcilla que cobra vida para proteger al gueto judío de Praga. La cinta es conocida por su atmósfera mística y su exploración de temas como el poder y el control. La última carcajada, de Murnau. Esta película es famosa por su innovador uso de la cámara, conocida como cámara sin cadenas, que permitió movimientos de cámara más fluidos y dinámicos. El Ángel Azul, de Joseph von Sternberg. La película está protagonizada por Marlene Dietrich y cuenta la historia de un profesor respetable que se enamora de una cantante de cabaret, llevándolo a su ruina. Además de ser conocida por su atmósfera opresiva, es una crítica a la moral burguesa. El expresionismo alemán dejó una marca duradera en la historia del cine. Sus innovaciones visuales y temáticas influyeron en numerosos movimientos cinematográficos posteriores, incluyendo, como habíamos dicho anteriormente, el cine noir, el terror gótico. Directores como Alfred Hitchcock, Tim Burton y Guillermo del Toro han citado al expresionismo alemán como una influencia clave en su trabajo. Además, esta corriente demostró cómo el cine podría ser una forma de arte total, combinando elementos visuales, narrativos y emocionales para crear experiencias cinematográficas profundamente impactantes. A pesar de que su influencia es duradera y su impacto ha sido significativo en el cine mundial, este movimiento tuvo una vida relativamente corta. Aquí te dejo varias razones que contribuyeron a su declive en la década de 1930. El primero es el ascenso del nazismo. Uno de los factores más significativos en la caída del expresionismo alemán fue el ascenso del nazismo en 1933. El régimen nazi, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, implementó una política cultural muy estricta que favorecía el realismo y la propaganda sobre cualquier forma de arte considerada degenerada o políticamente subversiva. El expresionismo, con sus temas de alienación, desesperación y crítica social, no se alineaba con la ideología del régimen. Por ello, muchos cineastas y artistas expresionistas tuvieron que emigrar a otros países, particularmente a Estados Unidos, para así escapar de la persecución. La Gran Depresión, que comenzó en 1929, también afectó gravemente a la industria cinematográfica alemana. La economía del país ya estaba debilitada por las reparaciones de guerra y la hiperinflación de los años 20. La depresión global hizo que la financiación de películas experimentales y artísticas fuera aún más difícil de obtener. Los estudios comenzaron a centrarse más en películas comerciales que les pudieran garantizar ingresos, dejando cada vez menos espacio para el cine expresionista. El cine tuvo una evolución y con ello el cambio de estilos y gustos. A medida que el cine sonoro se convirtió en la norma, las películas expresionistas, que habían dependido en gran medida de sus visuales estilizados y atmósferas silenciosas, encontraron más difícil adaptarse. El público también comenzó a mostrar preferencia por estilos más realistas y narrativas más directas. El cine estadounidense, con su enfoque en el entretenimiento y las grandes producciones, empezó a dominar el mercado global. La migración del talento. Como mencionamos anteriormente, muchos cineastas, actores y técnicos expresionistas tuvieron que huir de Alemania debido a la persecución política y económica. Directores como Fritz Lang, Murnau y otros encontraron nuevas oportunidades para trabajar en Hollywood, donde continuaron influyendo en el cine global, pero con un estilo distinto. Esta migración fue la que dispersó el talento expresionista y poco a poco fue diluyendo el movimiento como una fuerza cohesiva dentro de Alemania. En Estados Unidos, estos cineastas trajeron con ellos sus técnicas y sensibilidades, pero poco a poco se integraron en el sistema de estudios de Hollywood. El resultado fue una fusión de estilos que enriqueció al cine estadounidense, pero que marcó el fin del expresionismo alemán como un movimiento autónomo y distintivo. A pesar de su corta vida, el impacto del expresionismo alemán sigue siendo profundo y su influencia se puede ver en muchos aspectos del cine contemporáneo. ¿Qué película te recuerda a este movimiento? Soy Alberto, nos vemos en el siguiente video. Adiós.